Modo práctico de imitar con espíritu de mortificación a Jesucristo llevando la cruz. Por San Antonio María Claret y Clará. El cristiano que desea ir en pos de Jesucristo llevando la cruz, ha de tener presente que este nombre cristiano quiere decir lo mismo que discípulo o imitador de Cristo, y que es indispensable, si quiere llevar con toda propiedad tan honorífico y noble título, hacer lo que en su santo evangelio nos encarga Jesús. A saber, que si le queremos imitar o ir en pos de él, hemos de oponernos o negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirle. Con estas palabras, según explican los expositores, Jesucristo nos pide la mortificación interna y externa, si le queremos seguir. La mortificación interna está comprendida en estas palabras: que se niegue a sí mismo o que no tenga propia voluntad, y la mortificación externa en estas otras, que tome su cruz. La mortificación, según la bella comparación de San Francisco de Sales, nos es tan necesaria como la sal para la conservación de las carnes, de suerte que así como sin sal, las carnes muertas se echan a perder, fermentan y son luego pasto de gusanos. Mas con la sal se conservan todo el año. Así nosotros, con la sal de la mortificación, nos conservaremos en la virtud, y sin ella seremos pasto de todos los vicios, y por último, nos perderemos del todo. Y he aquí por qué San Pablo decía con tanta seguridad: Hermanos, si vivís según la carne, regalándola y no mortificándola, moriréis, os condenaréis. Empero si mortificáis la carne, viviréis, os salvaréis. Por lo tanto, deseando yo vuestro provecho espiritual, he juzgado muy del caso bosquejaros lo que entendemos por la palabra mortificación, y el modo de practicarla, para así poder ayudar al Señor a llevar la cruz. Mortificar, pues, no significa matar, sino sujetar y enfrenar, y así la palabra mortificación dice lo mismo que una ordenación, concierto y reglamento de los movimientos de la parte inferior del hombre, para que esté siempre en armonía con la parte superior, hecha por la razón ilustrada por la fe. ¿Qué cosa es la mortificación?, pregunta un contemplativo y responde: es una muerte de amor, que mata la vida criminal, que desprende al alma de los sentidos, que la separa de su cuerpo y la hace vivir del espíritu. Es un sacrificio de amor. El Espíritu Santo es el sacerdote, el cuerpo, la víctima, el altar, el corazón, la penitencia, el cuchillo. El amor es el fuego, y la gloria su fruto. Es un martirio de amor sin crimen y sin tirano, menos sangriento que el de la fe, pero más prolongado y más gravoso, aunque libre y en cierta manera más voluntario. Es la continuación del sacrificio de Jesús, que cumple su pasión, hace a nuestros cuerpos miembros del suyo, nos anima con su espíritu, nos hace participantes de sus dolores, nos merece los tesoros de su gracia y nos eleva al trono de la gloria. Hasta aquí dicho autor, y pareciéndome que con lo dicho entenderás ya que no es tan fiero el león como lo pintan, y que ya mirarás como risueño lo que antes te asustaba, paso ya a su específica división. Aunque la mortificación interna es la mejor y más noble, como que es el alma de todas ellas, para proceder con método, daremos primero algunas nociones de la mortificación externa, con que nos abriremos paso a lo demás. Mortificación de la vista. Es parte de la inocencia el ser uno ciego, decía Séneca, y en verdad que por una triste experiencia sabemos que son infinitos los que se han precipitado en los vicios y crímenes, perdiendo la inocencia por la vista. Cuya consideración arrebató a un filósofo gentil a que por sus propias manos se arrancase los ojos, como refiere Tertuliano. Es verdad que un cristiano no puede ni debe imitar a este infeliz, que con un crimen pretendió evitar otros crímenes, pero sí debe mortificar la vista, a imitación de Jesucristo Señor nuestro, que siempre la trajo modestamente recogida, por cuyo motivo los evangelistas nos refieren las veces que la levantó, como que era en él cosa singular y no acostumbrada. Por lo que tú procurarás mortificarla en los casos siguientes. Te abstendrás de mirar aquellos objetos que podrían suscitar en tu alma pensamientos pecaminosos, como son figuras deshonestas, comedias poco decentes, con especialidad si van acompañadas de baile,
el que, por la circunstancia del modo de vestir y saltar, debe considerarse como causa provocativa de pensamientos torpes. Y en efecto, muchísimos que en todo el decurso de la comedia habían tenido como adormecida la concupiscencia, al ver romper el baile, sintiéronse asaltados de un tropel de pensamientos impuros, que abrasándolos en el fuego de las delectaciones morosas, los hizo cometer otros tantos pecados mortales. Son muchos los que experimentan lo que Alipio, de quien nos refiere San Agustín, que fue al teatro con propósito de no mirar cosa mala, pero, puesto allí, miró, pecó e hizo pecar a otros. No vayas, pues, tú a aquellas reuniones en las que los asistentes visten con poca modestia, a los bailes, digo, y saraos, y cuando vayas por las calles y plazas, nunca fijes la vista en personas del otro sexo, especialmente si visten con menos decencia. Y para que tu cuidado y recelo sea mayor, cumple a mi deber decirte que hay ciertas personas de quienes se sirve el demonio como de banderas de enganche, cuyo oficio es reclutar almas para el infierno. También apartarás la vista de las cosas vanas, curiosas y no necesarias, diciendo como el profeta: «Apartad, Señor, mis ojos, para que no vean la vanidad». El saber mortificarse en estas y otras cosas, por inocentes y honestas que sean en sí, es un medio poderosísimo para adelantar en la perfección. De San Francisco de Borja se lee que, cuando cazaba con halcones, en el acto de arrojarse estos sobre la presa, bajaba los ojos y se privaba de mirarlo. Y de San Luis Gonzaga cuenta su historia que se privaba de mirar los espectáculos más curiosos en que había de asistir por precisión. Haz tú lo mismo algunas veces, especialmente cuando por precisión hayas de andar por las calles, plazas y lugares públicos. Dije algunas veces, no siempre, porque exigir que lo hicieras siempre sería no conseguir nada por pedir demasiado. Te causará alguna repugnancia al principio, lo sé, pero después experimentarás ya mucha facilidad, y con ella paz, alegría y mérito en este mundo, y gran premio en el otro. Cuando no quieras mortificarte, sino dar algún recreo y solaz a la vista, mirando las flores, árboles, jardines, edificios y otras cosas honestas por este estilo, y que no encierran peligro de pecar, acostúmbrate a levantar el espíritu al Criador, pensando que Él es el manantial y origen de toda hermosura, belleza y orden, y que de Él han recibido aquellas criaturas u objetos cuanta hermosura, gracia y orden ves brillar en ellas. Y dando un paso más di: si tanta es la hermosura de las cosas del mundo, que es un destierro, ¿cuál será la de la patria celestial? Mortificación del oído. Has de procurar mortificar el oído, no escuchando jamás cuentos impuros, conversaciones ni canciones deshonestas, que, como dice San Pablo, corrompen las buenas costumbres, y que por desgracia tanto abundan en nuestros infelices días. De estos deshonestos y mal hablados se sirve el demonio como de anzuelo para pescar las almas, o, cual el cazador de pájaros, de reclamo para coger a las inocentes e incautas avecillas. ¡Oh! ¿A cuántos y cuántas se les oye exclamar todos los días: nunca habría yo pecado ni sabido de tales indecencias, si no hubiera oído tal conversación, expresión, etc.? Huye, por lo tanto, de los deshonestos y mal hablados. También te guardarás de escuchar murmuraciones, defectos de personas y de cosas del mundo, las que, aun cuando no te causaran otro daño, a lo menos te llenarán la cabeza de 1000 cosas impertinentes, que, viniendo de tropel al tiempo de la oración, la misa y demás devociones, te inquietarán y distraerán hasta lo sumo. Cuando te halles entre los que así hablan, procura, si puedes, distraerlos, mudando de conversación o haciéndoles alguna pregunta útil. Y si esta estratagema no surtiera el efecto deseado, márchate si puedes. Y si no, con un semblante serio y severo, dales a entender que tales conversaciones no merecen tu aprobación, y no lo dudes, se corregirán, porque dice el Espíritu Santo: el viento cierzo disipa las nubes, y la cara triste reprime la lengua del murmurador. Mortificación del olfato. Mortificarás el olfato, huyendo de vanos olores, como son esencias, pastillas, bálsamos, aguas de olor, etc.,
porque quien usa tales cosas propias de afeminados indica ser persona sensual, que a Dios, como a Supremo Señor, se le honre con incienso y otras cosas aromáticas es muy conforme a razón, pero que las use un mortal, que en breve ha de ser pasto de gusanos, fétido, asqueroso y abominable, es reprensible hasta lo sumo. Déjate, pues, de olores. Antes bien, procura sufrir con paciencia los malos olores de los hospitales o aposentos de los enfermos, cárceles, etc., no dejando por causa de ellos de visitarlos, pues que por ello te ha de premiar Dios, como lo promete en su santo Evangelio. Mortificación de la lengua. Gran cuidado has de poner en mortificar la lengua, para que no se deslice en palabras vanas, inútiles, de propia alabanza o torpes, en maldiciones, blasfemias u otras cosas que pueden ser injuriosas a Dios, perjudiciales a ti mismo o al prójimo. El que no peca con la lengua, dice el apóstol Santiago, ya es hombre perfecto. Y explicando estas palabras, Orígenes dice que el que tiene la feliz suerte de librarse de los pecados de lengua, se puede afirmar de él que es verdaderamente perfecto, y se puede presumir que fácilmente dirigirá y gobernará sus afectos el que ha conseguido domar la lengua. Y en efecto, la experiencia nos enseña que la lengua es la universidad de maldades, y que hasta personas espirituales son cogidas por el demonio en los lazos de la lengua. Por eso es indispensable poner un exquisito cuidado en gobernarla, y a este fin valerse del consejo que da San Bernardo diciendo: pasar 2 veces por la lima lo que una sola vez ha de pronunciar la lengua, dando a entender que antes que hables, has de considerar con detenimiento si lo que vas a decir es o no, según la voluntad de Dios, si será de provecho o de daño al prójimo. Con esta reflexión, evitarás muchas palabras de las que, después de dichas, te habría de pesar. Habla, pues, poco, conforme al consejo de Séneca, que decía: jamás me pesó de haber callado, pero sí de haber hablado. Y el Espíritu Santo asegura que, hablando mucho, no faltan pecados. Calla, pues, repito, y no hables sin necesidad, caridad y obediencia, y al efecto puedes valerte de las advertencias siguientes. Piensa que Dios apunta las palabras que dices y que de todas te pedirá cuenta en el día del juicio, hasta de las ociosas, como nos dice en su santo Evangelio. Antes de hablar, levanta el corazón a Dios y pídele gracia para no propasarte, diciendo con el profeta: poned, Señor, un sello a mi boca y a mis labios una puerta que los cierre de todos lados, para hablar según las debidas circunstancias. Huye de aquellas conversaciones, personas y lugares en que sabes por experiencia que te deslizas en el hablar o se derrama tu espíritu. No te chancees, ni provoques a chanzas pesadas, ni uses de equívocos que puedan tomarse en mal sentido o que puedan apesadumbrar al prójimo. Habla con sencillez e ingenuidad y sin ficción, pero jamás saques a plaza las faltas del prójimo, y aun cuando éstas sean ya públicas y sabidas o sean defectos naturales, siempre será bueno que tomes el mejor partido, que es callar, porque a nadie le gusta que se publiquen o se hable de sus defectos. Aborrece las disputas y el sostenerte terco en tus 13. Cuando hayas de manifestar tu parecer, hazlo con modestia y dulzura, con deseo de que triunfe la verdad, y nunca por salir con la tuya, ni por el prurito de que se cumplan tus antojos. Muy al contrario, si la conciencia lo permite, prefiere acomodarte al parecer de otros antes que porfiar, pues que esto es de gran provecho espiritual, porque es cosa sabida que mejor es ser modesto que porfiado. ¿Cuántos altercados, desuniones y pecados evitarás practicando estos consejos? Nunca digas palabra que ceda en propia alabanza, ni cuentes lo que has dicho o hecho con el objeto de ser tenido por sabio, valiente o virtuoso. Porque por lo mismo que no sienta bien la alabanza en boca propia, te harías despreciable. Para no faltar, pues, en cosa de tanta importancia, acuérdate que Dios te ve, te oye y te ha de pedir cuenta de cuanto hables. Mortificación del gusto. De 1000 maneras se puede ejercitar la mortificación del gusto, y es de tanto interés que San Gregorio no titubea en afirmar que quien no procura vencer antes la gula, en vano se prometerá vencer los demás vicios. Téngase, pues, como máxima inconcusa, o como principio fundamental, que el hombre no ha de vivir para comer y beber,
sino que ha de comer y beber para vivir. Se ha de comer y beber para sustentar la naturaleza, y no para regalar los sentidos, y estos principios son los que han de regular la cantidad y calidad de los alimentos. El que no se mortifica en la comida, decía Santa Catalina de Sena, es imposible que pueda guardar su inocencia, pues que por la gula se perdió Adán. Toda destemplanza en la comida y bebida es perjudicial al cuerpo y al alma. Ya no se duda que la mayor parte de las enfermedades son efecto de la gula. Las apoplejías, las diarreas, las obstrucciones, los dolores de estómago, los de costado y otros males que sería largo enumerar, comúnmente no reconocen otra causa que los excesivos alimentos. Pero estas enfermedades del cuerpo, aunque grandes males, son muy insignificantes en comparación de los males espirituales que acarrea la gula. Es imposible, decía Casiano, es imposible que no experimente tentaciones impuras el que está lleno de comida. Y he aquí por qué los santos que tan alto aprecio hacían de la castidad refrenaban con tanto cuidado la gula. Dice Santo Tomás que cuando el demonio tienta con la gula a una persona y es vencido, deja ya de tentarla con la impureza. San Jerónimo, escribiendo a la Virgen Eustoquio, le decía: el vino y la mocedad son un doble incentivo del deseo de ilícitos placeres. Y entre otras cosas, añadía: te aviso que, como esposa que eres de Jesucristo, huyas del vino como de un veneno. Y Salomón, en los Proverbios, dice: el vino es lujurioso, es un fomes de la incontinencia. Y luego pregunta: ¿para quién serán los lamentos? ¿No es verdad que serán para los que son dados al vino y que procuran apurar las copas? Porque sabe todo esto el demonio, que se huelga de nuestras desgracias en este y en el otro mundo, ha hecho abrir tantas tabernas, figones, cafés y fábricas de licores, que son como otras tantas fábricas de pólvora, para hacer guerra a la castidad y demás virtudes, pues que de la impureza nacen todos los males, hasta la herejía, según nuestro adagio. No hay hereje sin mujer. Y así, para librarte de tamaños males, anda alerta con la comida y bebida. Nunca entres en taberna, café o figón, sino por necesidad, ni comas ni bebas, sino en las horas acostumbradas. Y entonces, echa la bendición sobre la comida antes de empezar a comer, y al concluir, da por ella gracias a Dios. No quieras hacerte semejante a aquellos animales inmundos que, puestos bajo de la encina, tragan la bellota sin levantar su cabeza para mirar quién les prodiga el regalo. Antes bien, al comenzar a tomar alimento, levanta tu pensamiento a Dios, y de vez en cuando dile interiormente: Señor, ni como ni bebo para deleitarme en estas cosas, sino para alimentarme y para tener fuerza para serviros. Mas no por esto quiero decir que sea una falta el sentir gusto en la comida, porque eso es natural y bien ordenado por Dios. Pero sí lo sería si se comiera por el gusto como por único fin. No es lo mismo comer con gusto que comer por gusto. Lo primero es lícito, porque sin el incentivo del gusto, ¿quién comería? Lo segundo es pecado o defecto, porque es invertir el orden, es colocar el fin en lo que solo es medio o instrumento, es gozar de lo que solo se debe usar, es, en fin, destruir aquella máxima que dejamos sentada, a saber, que el hombre no ha de vivir para comer y beber, sino comer y beber para vivir. Es un acto de mortificación muy loable el no quejarse jamás de la comida o bebida. Que el superior vele en favor de los demás está muy puesto en razón. Pero un particular nunca diga que está crudo o cocido, frío o caliente, soso o salado, sino que coma lo que traigan y del modo que lo traigan, a no ser que conozca serle dañoso al cuerpo o al alma, como si fuese cosa que le hubiese de causar alguna indisposición, o que se opusiera a algún precepto. Santo Tomás jamás pidió comida alguna en particular, y siempre decía que con lo que le presentaban quedaba satisfecho. San Ignacio jamás rehusó plato alguno, ni se quejó aunque estuviera mal cocido o mal guisado. San Juan Clímaco también comía de todo y muy despacio, a fin de que los demás fueran comiendo para concluir juntos. También es una excelente mortificación privarse o abstenerse de aquellas viandas o frutas que son más análogas al propio gusto. Y haciéndolo con disimulo, se pueden practicar muchos actos de virtud, presentando u ofreciendo a Dios estos sacrificios u obsequios,
llevando la cruz de Cristo, y no ser como aquellos de quienes con lágrimas se lamenta San Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo y cuyo Dios es el vientre. Mortificación del tacto. Nunca hagas ni toques cosa alguna fea porque ya sabes que eso es un horrendo pecado. Te abstendrás también de aquella costumbre indecente y baja que tienen algunos de juguetear o agarrarse, y otros enredos semejantes, por ser cosa intolerable e indecorosa. No eches en olvido aquel adagio: juego de manos, juego de villanos. No solo, pues, no lo has de hacer con personas de otro sexo, sino tampoco con las del propio. Y no solo por ser contra la buena educación, sino también por ser contra la castidad. Mortificación de todo el cuerpo. El enemigo más fiero y cruel de nuestra alma, y el más temible, es nuestro cuerpo o la carne, ya porque siempre está junto a ella, ya porque es el más tenaz. De suerte que puede decirse que todos los días le arma asechanzas para hacerla caer en pecado. Es un potro indómito que fácilmente se desboca, difícilmente obedece al freno, o se reduce a servir al espíritu para que fue formado. De suerte que, por poco que se le suelte la brida, no solo exigirá lo justo y lo que racionalmente debemos concederle como necesario, sino que nos arrastrará a la pasión. No debemos olvidar que al cuerpo hemos de cuidarlo cual cuidaríamos a un bruto de labranza, a quien daríamos lo necesario para servirnos de él, y no para regalarlo, so pena de que, poniéndose demasiado lozano, no admitiera el yugo o arrojase la carga. Lo propio, pues, hemos de hacer con el cuerpo. Esto es, hemos de darle lo que necesita para vivir y trabajar, pero no para regalarlo, so pena también de que, lozaneando, se haga indómito y nos arrastre a todos los desórdenes, haciéndonos vivir no según la razón, sino según la pasión, cual animales irracionales, y aún peor. Bueno y muy útil te sería que hicieras también alguna otra mortificación voluntaria, a imitación de San Pablo, quien decía: castigo mi cuerpo, para reducirlo a que sirva al espíritu. Pero antes de practicar las mortificaciones voluntarias, consúltalo con humildad y docilidad con tu director, y él, hecho cargo de tu salud, ocupaciones y otras circunstancias, te dirá lo que puedes hacer que sea más agradable a Dios. Mortificación interna. Apetito sensitivo. El apetito sensitivo encierra dos potencias. Llámase la una irascible y concupiscible la otra. Estas dos potencias son el asiento de las pasiones. Por esta palabra pasión, entendemos los movimientos desordenados del apetito sensitivo, que arrebatándose los objetos con cierta impresión en los sentidos, hace que semejante movimiento se llame pasión. 11 son las pasiones, 6 de la parte concupiscible y 5 de la parte irascible. Las 6 primeras son amor, odio, deseo, fuga, gozo y tristeza. Las 5 de la parte irascible son esperanza, desesperación, temor, audacia e ira. Las pasiones en sí mismas ni son buenas ni son malas. Pueden compararse con los humores del cuerpo, que si están bien equilibrados, causan o conservan la salud corporal, pero que si se desconciertan, dan por resultado las enfermedades y por fin la muerte. Así las pasiones, si están regidas y ordenadas por la razón, son un mineral de virtudes morales, pero si se desconciertan, son un manantial de vicios, culpas y pecados. Por esta razón, conviene en gran manera tenerlas del todo sujetas a las leyes de la razón, y si acaso, sin advertirlo, se levantan contra ella como caballos indómitos, luego al reparar en ello, sujetarlas con las riendas de la misma razón. De tener de esta suerte mortificadas las pasiones, se sigue el inapreciable bien de la tranquilidad del ánimo, la paz del corazón, y ya en este mundo se goza de un cielo anticipado. Mortificación de la imaginación. La imaginación no puede estar ociosa. Conviene, por lo tanto, tenerla siempre ocupada en cosas útiles, y al efecto te servirán los avisos siguientes. Primero, procurarás darle pasto de pensamientos útiles y provechosos, teniendo gran cuidado en dar de mano al momento a los pensamientos malos, porque si una vez los dejas entrar, no los echarás después tan fácilmente. Segundo, guarda las puertas de los sentidos corporales, teniéndolas cerradas a cuanto pueda perjudicar al alma, pues has de saber que en vano trabaja para mortificar la imaginación, el que no procura antes mortificar los sentidos corporales. Tercero,
No estés ocioso jamás. Procura siempre estar ocupado en cosas del servicio de Dios, del bien del prójimo, y en lo que demandan los deberes de tu estado. Porque así ocupada la imaginación, no se desvanecerá en cosas inútiles o dañosas. Cuarto. Piensa que estás en la presencia de Dios, que es aquel juez que ha de juzgar no solo tus palabras y obras, sino que también tus pensamientos. Y delante de este Dios juez, te atreverás a pensar en lo que no te atreverías delante de un hombre que penetrase tus pensamientos. Mortificación del entendimiento. Es el entendimiento la raíz de cuanto bueno y malo hay en el hombre. Grande sacrificio hace a Dios el que le rinde su propio entendimiento o juicio, con especialidad en los casos siguientes. Primero, en apartar o vencer la desidia o negligencia, en saber las cosas de su obligación, las que cada uno debe saber perfectamente, para no incurrir en la indignación y reprobación de Dios, según dice el apóstol con estas palabras: el que ignora, será ignorado. Segundo, en sujetar su propio parecer o juicio al de los superiores, juzgando acertado lo que ellos mandan y obedeciendo siempre, si lo mandado no es contra la ley de Dios. Tercero, en sujetar el propio juicio o parecer al parecer de otro, aun cuando éste no sea tan sabio ni superior, a no ser en cosas malas, porque en este caso ni puede ni debe sujetarlo. Pero fuera de este caso, procurar no disputar ni porfiar, sino condescender, porque la condescendencia, como dice San Francisco de Sales, es hija de la caridad, y engendra y nutre la paz y amor en las familias y entre los demás prójimos. Cuarto, en mortificar los deseos de saber cosas dañosas e inútiles, ora sea de lo que enseñan los libros prohibidos, ora de lo que hablan las personas murmuradoras que tienen gusto en contar vidas ajenas, o lo que pasa en las casas o en la población. Quinto, no juzgar las obras ni palabras ajenas, a no ser que a ello obligue el oficio de superior, porque éste debe velar y sospechar sobre lo que dicen, hacen o pueden hacer las personas que le están sujetas, para corregirlas si han hecho o hablado mal, o para prevenirlo o impedirlo. Pero en cuanto a lo demás, juzgar siempre de ellos lo mejor que se pueda, y en las cosas evidentemente malas, juzgar siempre con piedad, pensando que nosotros hartos defectos tenemos, y que si nos hallásemos en el caso del prójimo, y Dios no nos detuviese, seríamos peor que él. Mortificación de la memoria. La memoria ha de mortificarse en las cosas siguientes. Primera, refrenar los pensamientos viciosos y procurar olvidar los agravios que nos haya hecho nuestro prójimo. Hacer lo mismo con las cosas lascivas que se hayan visto u oído, y cualquier otra cosa mala que venga a la memoria. Segunda, cerrar la puerta a todos los pensamientos vanos e inútiles que llenan el alma de imaginaciones e impiden la atención en la oración. Tercera, no dar lugar a los pensamientos, por buenos que sean, si vienen fuera de tiempo, como por ejemplo en la oración, misa y demás devociones, si no son conformes a estas mismas obras. Y para que la memoria esté bien ocupada, no hay como ejercitarse en estar siempre en la presencia de Dios. Mortificación del amor propio o de la propia voluntad. Hablando el venerable Blosio de la mortificación de la voluntad, dice que a Dios no se le puede ofrecer sacrificio más agradable que el de la propia voluntad. Y en otra parte dice que quien mortifica la propia voluntad para hacerla de los otros para gloria o amor de Dios, agrada más al Señor que si ayunase mucho tiempo a pan y agua, y que si rigurosísimamente se macerase con disciplinas. Y al contrario, es tanto el mal que causa al alma la propia voluntad no mortificada, que dice San Bernardo que no habría infierno si no hubiese voluntad propia. La mortificación de la propia voluntad se ha de ejercitar en los casos siguientes. Averiguar o poner gran cuidado en saber cuál sea la voluntad de Dios en cada obra que se ha de hacer. Pedir a Dios esta mortificación, desconfiando de sí y poniendo en Él la confianza, pensando que todo se puede con su santa gracia. Decir con frecuencia estas jaculatorias u otras semejantes: Dios mío, ¿qué queréis que haga? Enseñadme, Señor, a negarme mi propia voluntad y hacer la vuestra. Hágase vuestra voluntad así en la tierra como en el cielo. No quiero, Dios mío,
sino lo que vos queréis. Haced de mí, Señor, lo que os plazca. Procurar hacer la voluntad de los otros más bien que la propia, en aquellas cosas indiferentes que pueden hacerse o dejarse de hacer lícitamente, o hacerlas de este o del otro modo, sujetándose a todos por amor de Dios. Esta santa práctica es de grande provecho, por ir acompañados los actos de propia sujeción de los de otras virtudes. Y si con cuidado se aprovechan las ocasiones que muy a menudo se nos presentan, se agradará mucho a Dios y se correrá muy velozmente por el camino de la perfección. En esto faltan muchas personas que son reputadas por espirituales y amantes de la perfección, y en la realidad lo son muy poco. Excelentes y muy buenas mientras puedan hacer lo que quieran y del modo que quieren, sin la menor sujeción ni contradicción. Pero hacedles un poco de resistencia, contrariad su voluntad, y veréislas al momento echar chispas de fuego, palabras picantes, poner hocico, manifestar con ceño su enojo, dispuestas a los arrebatos, y más fáciles de encenderse en cólera al primer encuentro que un fósforo al roce de un objeto áspero. A estos puede aplicárseles aquel dicho que tanto les cuadra: santos en la plaza y diablos en casa, porque son inaguantables, por cuanto no hay quien discurra por dónde se ganan ni por dónde se pierden. Infelices. Ejercitarse en hacer muchos actos contrarios a la propia voluntad, no solo en aquellas cosas a que viciosamente se halla inclinada la voluntad o se desean, sino también en las indiferentes a que se tiene alguna afición, y esto con toda propiedad es negarse a sí mismo. Procurar en todo ponerse por modelo a Jesucristo, fijando dentro de su corazón un grande deseo de ser humillado y despreciado de todos, y por lo mismo huir de los oficios de autoridad y honra, y abrazar los despreciables y viles. No referir jamás cosa alguna que ceda en propia alabanza, a no obligar a ello la gloria de Dios y provecho del prójimo. Al ser reprendido, aun cuando se halle inocente, callar y no excusarse, ofreciéndolo todo a Dios, y considerando que los pecados propios, o actuales o pasados, merecen esto y mucho más. Y en todo ello, no apetecer ser tenido por humilde y virtuoso, sino por culpado e imperfecto. Tener una voluntad pronta y determinada para hacer no solo lo que los superiores mandan, sino también lo que se conozca que quieren, sin esperar que lo manifiesten o lo manden. Arrancar del corazón toda afición a las cosas criadas, de suerte que no se ame sino a Dios o por Dios. Este desprendimiento de las cosas criadas es utilísimo para adelantar en la perfección. Por lo tanto, se ha de poner un gran cuidado en no aficionarse a cosa alguna por pequeña o vil que sea, porque a veces estas cosas ocupan el corazón tanto o más que las grandes y que las de mucho aprecio, brillo y raras. De aquí se sigue que, al momento de sentirse uno aficionado a tales cosillas o pequeñeces, es indispensable privarse de ellas, antes que se les apegue el corazón. Porque toda afición desordenada a las criaturas cierra la puerta al amor de Dios y la abre al amor propio, teniendo entendido que cuanto se posee o usa en este mundo se ha de tener sin afición o apego, estando siempre dispuestos a dejarlo todo siempre que se estime conveniente, y no apreciarlas, sino en cuanto son útiles para servir a Dios. Abrazar los trabajos, penas, injurias, afrentas y oprobios con entera resignación a la voluntad de Dios. Y para caminar a la perfección se ha de hacer de las 4 maneras siguientes. Primera, sufrir con paciencia las cosas, por arduas y difíciles que sean, conforme a lo de San Pablo, que dice: pacientes en la tribulación. Segunda, sufrir no solo con paciencia, sino dando gracias al Señor por el beneficio que nos dispensa, haciéndonos gustar el cáliz que Él se reservó para sí y para sus más escogidos amigos. Tercera, sufrir no solo con paciencia y hacimiento de gracias, sino también con alegría, a imitación de los apóstoles, de quienes se lee que salían alegres de la presencia de los tribunales por haber tenido la dicha de padecer desprecios por el nombre de Jesús. Cuarta, sufrir no solo con paciencia, hacimiento de gracias y alegría, sino también con deseos de padecer más y más por amor de Jesucristo, a su imitación, que estando clavado en la cruz, con tantas amarguras, desprecios y penas de muerte, aún se abrasaba en sed de padecer más, y en los que con toda verdad aman a Dios, a proporción de lo vivo que es el amor,
es también vehemente: aquí tienes, oh cristiano muy amado, lo que has de hacer si quieres seguir a Jesucristo. Te has de negar a ti mismo, tomar la cruz e ir en pos de Él. Quien esto no practique, jamás será perfecto. Aun cuando nuestra naturaleza lo repugne, es indispensable hacer que ceda a ello. Pero qué dolor. Esto es lo que no se hace. Jesucristo tiene muchos que le siguen al Tabor, pero al Calvario, cuán raros. Quiero decir que cuando envía prosperidad y glorias, todos son amigos de Dios. Pero en enviando enfermedades, desgracias u otros males, entonces le vuelven las espaldas. No seas tú del número de estos, sino toma lo que te dé. Si te envía prosperidad, dale continuamente gracias, admirando su bondad, y si te prueba con desgracias, confórmate a su voluntad, creyendo que esto te conviene, y que Él padeció más, aún por ti sin merecerlo. Y de esta suerte podrás llegar por fin a la gloria celestial, que tan de veras te deseo. Amén. Dulce, doloroso e inmaculado corazón de María, sed la salvación mía. Dos banderas. Ad maiorem Dei gloriam.